viajes por ahí del 1920 chocó contra un iceberg y eso hizo que se hundiera. De hecho, la película de Titanic. Buenas tardes a todos y a todas. Espero se encuentren muy bien. Yo no tanto, estoy muy enfermo. Les pido el favor que me colaboren. Vamos a hacer hoy las exposiciones que quedan pendientes y, y solamente haremos eso hoy para dejar las otras exposiciones del 12% para dentro de 8 días. Les agradezco su comprensión. Entonces, para que tengan la bondad y comenzamos con Margarita, Marta Mosquera. ¿Está Marta Mosquera? Marta Mosquera, ¿está? Bueno. Jorge Armando Bedoya. Profesor, buenas noches. William Escobar. Hola, William, pero ya usted expuso. Correcto. Jorge Armando Bedoya no está. Giovanni Arturo Hernández Rivera. Profe, buenas noches, compañero, buenas noches. Bueno, te escuchamos, Giovanni. Bueno, profe, yo voy a hablar con respecto al doctor Carlos Nino, la pregunta por el derecho, ¿cierto? Antes de hablar de lo que es el derecho para el doctor Carlos Santiago Nino, nos habla de la historia, de la justicia y de la moral para llegar a tener una noción de lo que es el derecho, ¿cierto? Partiendo de esas nociones podemos afirmar lo dicho en el texto por el doctor Nino, ya que el derecho está en todas partes y es una herramienta que necesitamos en pos de organizar la vida en sociedad. Con el derecho tenemos contacto a diario desde que nos levantamos hasta que vamos a dormir. Cada una de las acciones que hacemos y dejamos de hacer están relacionadas en el marco del derecho. Entonces, ¿cuál es la finalidad de una institución social que cumple distintas funciones en distintos momentos? O sea, Carlos Nino nos dice que hay distintas maneras de entender qué es el lenguaje y en base a eso hay distintas maneras de concebir el derecho. Entonces nos plantea distintas relaciones entre lenguaje y realidad. Entre lenguaje y realidad se pueden analizar de dos maneras diferentes. Entonces, se analizan a partir de la escuela platónica, que nos dice que los conceptos tienen una esencia que los hace únicos. En la escuela convencionalista nos dice que los conceptos son productos de los acuerdos que existen a nivel social. Carlos Nino nos dice que el derecho tiene tres características que dificultan su entendimiento. De esas características se refiere Carlos Nino que el derecho es ambiguo, esa es una de las características. A la palabra se refiere a cosas diferentes, el derecho objetivo, subjetivo y el derecho como ciencia. En esa ambigüedad, él cataloga esa ambigüedad como derecho objetivo, subjetivo y derecho como ciencia. Entonces, el derecho objetivo, él dice que es un sistema jurídico de cada país, conjunto de leyes, decretos que regulan la vida en sociedad. El subjetivo se refiere al derecho que tenemos las personas por el simple hecho de ser personas, o sea, como somos sujetos de derecho. Y el derecho como ciencia es la posibilidad de pensar el derecho como una disciplina teórica vinculada con la investigación y la predicción. La otra característica es que el derecho es vago, o sea, porque sus límites no están claramente definidos. O sea, yo no sé dónde comienzan y dónde termina un derecho, pero dónde inician tus derechos y dónde terminan los míos tampoco sé. O sea, ¿cuál es el límite? Los límites son imprecisos, eso se refiere el doctor Carlos Nino. Y tiene la otra característica, es que tiene una carga emotiva positiva o favorable. Cuando una persona actúa conforme a derecho, esto tiene una incidencia positiva en los demás. Entonces, al tener una carga emotiva, muchas veces el verdadero significado de ese concepto se distorsiona.
Entonces ahí queda claro con las tres características que Carlos Nino atribuye al concepto de derecho. Una vez el doctor hace estas instrucciones, al doctor Carlos Nino planteamos qué es el derecho. Entonces, ahí para poder plantear todo lo que es derecho, que es muy amplio, entonces pasamos también para lo que fue el juicio de Nuremberg, que esto concluye en la Segunda Guerra Mundial en 1945, y los países vencedores deciden juzgar a las personas pertenecientes al régimen nazi por delitos de lesa humanidad, y crean un tribunal de 3 jueces, que al menos no existen más o menos los nombres que le asigna Carlos Nino en el texto, pues para que se refiere que esos nombres no eran los reales, pero bueno, se trata pues de la dinámica ahí. Entonces, crean un tribunal internacional, los acusados tenían un argumento y decían que los actos cometidos por ellos no eran delitos al momento de su comisión, y arguyen haber actuado a un régimen normativo en ese momento que es el que les permitía de esa manera, y citan en su defensa el principio de derecho internacional, en latín, que es nullum crimen, nulla poema simul lex paravia, que significa no hay crimen ni pena sin ley anterior al hecho. Entonces, en esos tribunales habían los 3 jueces que escogieron para juzgar a estas personas, que eran como más de 600. Entonces, el primero de esos jueces se llamaba Sempronio. Entonces, Sempronio manifiesta, con relación a lo que manifestaban estas personas, que por encima de las normas hay un conjunto de principios morales universalmente válidos, que son válidos para todas las personas. Esos principios son inmutables, que no los podemos modificar porque están por encima de nosotros. Establece criterios de justicia y criterios de principios morales. Recibe esto como nombre el ser del derecho natural. Entonces, en proceso se pronuncia a que sean condenados los acusados. El otro juez, es llamado Cayo, manifiesta que los juicios morales son relativos y son subjetivos, los derechos naturales son una ilusión. Cayo nos trae la idea del Estado de Derecho, dice que todos los conflictos que ocurren en una sociedad se resuelven a través del derecho. Entonces, estos derechos están sujetos a lo que dice la ley, que hay una obligatoriedad de las normas que son legítimas. Cayo menciona el principio de efectividad, le otorga validez a todo el sistema normativo que es dictado por determinados legisladores. Cayo se pronuncia a favor de los acusados y solicita pues la absolución de los cargos imputados. El tercer juez es Tixio. Manifiesta que hay que poder diferenciar entre norma jurídica y norma moral. La moral nos dice que es correcto y que es incorrecto, pero puede que en lo jurídico la misma conducta puede o no estar penada. Entonces hay que diferenciar entre la norma jurídica, que es distinta a la norma moral. Entonces Tiso nos dice que el principio de efectividad que mencionaba Cayo, como el principio de los acusados, que alegan a favor que no hay pena sin ley previa, son principios completamente respetables, o sea, son muy respetables y reflejan valores morales primarios que tienen que ver con la soberanía de los estados y la seguridad individual. Entonces, no obstante, dice Ticio, que ningún valor moral es absoluto y prevalece sobre los demás. O sea, es decir, no existe un valor más importante o mejor que el otro. Y él considera que tanto el juez tiene la obligación de ratificar contundentemente, sin lugar a duda, ciertos valores que tienen que ver con la integridad física, la libertad. Entonces, en pro de esos valores es necesario dejar de lado otros principios que serían importantes, tal como es el principio que no hay pena sin ley anterior, o los hechos, y el principio de efectividad. Entonces, por esta razón expuesta, Ticio se pronuncia por la condena a los acusados. Aquí Carlos Nino evalúa lo que él denomina las escuelas del derecho. Eso significa pensar en el vínculo entre el derecho y la justicia. Entonces, una de las escuelas es el justnaturalismo. Se caracteriza por sostener de manera conjunta 2 tesis. La primera tesis es la filosofía ética. Entonces, ¿qué es esto? O sea, la filosofía ética nos habla de que hay principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. ¿Qué significa esto? Que esos principios no tienen fronteras, están presentes en todo momento y en todo lugar, y todas las personas podemos acceder a conocer esos principios a través de la razón humana. La segunda es la definición sobre el concepto de derecho.
¿Qué es esto? ¿Es un sistema normativo o una norma se convierte en jurídicos en el momento en que efectivamente reflejan las primeras tesis? Es decir, si hubiera una contradicción entre el derecho escrito, también llamado derecho positivo, y el derecho natural, entonces ese sistema normativo no podría ser considerado un sistema jurídico. Las diferencias al interior del naturalismo surgen a partir de pensar de dónde provienen los principios de justicia y de moral universalmente válidos y consagrados en la primera tesis. Para el naturalismo teológico, el derecho natural es aquella parte del orden eterno del universo. Está generado en Dios y es asequible a la razón humana. Al derecho natural surge de Dios. Entonces, el principal exponente acá es Santo Tomás de Aquino, que nos dice que las leyes escritas, derecho positivo, deben de ser una derivación del derecho natural. También nos habla del naturalismo racionalista. El máximo exponente aquí son Spinoza y Emmanuel Kant, que el derecho natural deriva de la propia razón humana. A mí nos hablan del justnaturalismo historicista, que el máximo exponente es Sabañín, que el criterio para diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo constituye la dirección de la historia. También nos habla de la naturaleza de las cosas, o sea, ciertos aspectos de la realidad que tienen fuerza normativa y que constituyen como fuentes del derecho a lo cual el derecho positivo debe adecuarse. Después Calonino nos habla del positivismo. Para hablar del positivismo debemos hablar de Hans Kelsen. Hay una primera variante que es el escepticismo ético. Lo que va a negar es la primera tesis del naturalismo, que no existen los principios de moral y de justicia universalmente válidos. No tiene contenido empírico, no puede diferenciar si es correcto o falso. Lo que para unos es bueno, para otros es malo. Entonces Nino nos va a decir que no es correcto identificar el positivismo jurídico con el escepticismo ético. Está en la versión positivismo ideológico, que es cualquiera sea el contenido de las normas del derecho positivo, el derecho escrito tiene fuerza obligatoria y sus disposiciones tienen que ser obedecidas por la población y en consecuencia es necesario que los jueces en sus decisiones apliquen esas normas jurídicas más allá de sus convicciones, así las normas sean justas o injustas. El doctor Nino dice que en la realidad es difícil encontrarse con un positivista ideológico puro. Lo que busca es que los jueces asuman una posición moralmente neutra y que se limiten a decir conforme al derecho vigente. Nino dice que esta postura es ilusoria, es imposible atribuirle ese grado de objetividad a un juez. Entonces, tampoco puede ser caracterizado un positivismo ideológico. También nos habla de un formalismo jurídico. Esto tiene una determinada visión respecto a lo que es el derecho. El derecho está integrado, está compuesto exclusivamente por preceptos legislativos, por normas que han sido promulgadas, por órganos centralizados. Queda fuera de la definición de derecho la doctrina y la jurisprudencia. Eso dice el formalismo jurídico. Entonces, en el derecho, que también dicen que el derecho es completo, que no presenta lagunas normativas, que no hay razones que no sean resueltas por medio del derecho. Todo tiene una respuesta en el derecho. Esta característica se conoce también como lo que Kelsen denomina el principio de clausura. O sea, todo lo que no está prohibido está permitido. También hay un derecho consciente, que no hay contradicciones al interior del derecho. Y se habla de un derecho preciso, que las normas jurídicas no son vagas ni ambiguas. Entonces, la última versión aquí es el positivismo metodológico o conceptual, es en que el derecho no tiene que ser caracterizado a partir de sus propiedades valorativas. Se tiene en cuenta solo lo descriptivo, no hay que pensar cómo es el derecho, sino que hay que verlo como es. Esa escuela representa pues la lectura de la justicia. Los jueces están obligados a desconocer ciertas normas jurídicas. Lo cierto es que no niega la primera tesis del naturalismo, lo que rechaza es la segunda tesis, porque la moral y el sistema jurídico no necesariamente deben identificarse. Eso no significa negar los principios de moral y de justicia, universalmente válidos, sino que plantear que su existencia no tiene que involucrar al concepto de derecho. Calonino nos habló del naturalismo, del positivismo y del racionalismo jurídico. Entonces, el racionalismo jurídico es una escuela que explica esta preferencia de que los jueces tienen la capacidad de crear derechos a la jurisprudencia. Plantea Calonino que se caracteriza por el escepticismo ante las normas jurídicas.
Ya por último, pues lo que podemos rescatar de ese texto es que nos da las pautas para tener claro el análisis jurídico que deben tener los abogados para determinar qué leyes les aplican a los hechos de su caso, cuáles son los hechos pertinentes a su reclamación, qué tipo de recursos se pueden solicitar ante las cortes. Estas son algunas pautas. Sabes que el derecho pues tiene un significado, no tiene un significado acertado, es muy amplio. Eso es todo, profe. Giovanni Arturo Hernández Rivera, muy buena su exposición, muy buena. Gracias por su responsabilidad. Gracias, profe. Marta Mosquera, Marta Mosquera, ¿Cómo se encuentra? muy enfermo, Marta. Ay, profe, qué mal. Ojalá se mejore pronto. Bueno, ¿usted quiere iniciar? Sí, profe, voy a ser muy breve, ya que los compañeros han expuesto un poco sobre el escepticismo ético del abogado Carlos Santiago Nino. Y voy a hacer una breve interpretación de acuerdo a lo que entendí, ¿cierto? Entonces, el escepticismo ético es aquel que se basa a través de las pruebas, es decir, de las cosas que se pueden comprobar a través de los sentidos, y que existe una jerarquización, perdón, en donde hay relevancia y le dan mucha prioridad al tema moral, de que en una sociedad debe existir unos parámetros para que el hombre se comporte de acuerdo a las reglamentaciones que esa sociedad exige. También pude interpretar que el doctor Carlos Nino hacía un paralelo entre lo que es la moral y el derecho, que lo hemos venido hablando durante todo el transcurso de este semestre. Él decía que era importante establecer estas bases, ya que la moral y el derecho siempre van a ir encaminadas, porque a pesar de que la una juzga y no tiene una consecuencia jurídica, la otra sí sanciona a través de las normas escritas, que conocemos que es el iuspositivismo, y que el iusnaturalismo son aquellos derechos inherentes que nacen con las personas, en donde la sociedad deben de predominar eso y respetarlos, pero siempre bajo esas condiciones. Profe, no tengo más nada que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Sandra Gómez. Sandra Gómez. Sandra Gómez. Laura Tejada. Ah, no. Laura Tejada no. Un minutico. Carol Calderón. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien. Bien puedas. Bueno, lo que me tocó pues exponer a mí, digamos que es como tomar el documento de Nino y la sentencia y llegar a la conclusión de lo que es el derecho. Entonces yo lo voy a hacer de una manera muy concluyente y breve, porque ya pues todos los compañeros han hablado demasiado del tema, entonces considero que es más como llegar a conclusiones. Entonces les voy a mostrar una presentación que preparé para ustedes para que lo podamos mirar de manera diferente. Me dicen, por favor, cuando estén viendo la pantalla. Ahí la estamos viendo, padre. Ok.
Bueno, entonces, digamos que el interrogante que tenemos desde el inicio que comenzamos la materia es la pregunta por el derecho. Yo lo interpreto como ¿qué es el derecho? Voy a tomar apartes del documento de Nino y apartes de la sentencia, que digamos que los dos documentos, para mi concepto, hablan de lo que es la moral y el derecho. Entonces, en términos de la palabra como tal derecho, digamos que esta palabra es ambigua porque maneja varios conceptos. Es vaga porque no está plenamente definida y es emotiva porque posee una carga emocional positiva que está llena de emociones, porque siempre nos va a hablar de cosas buenas cuando estamos hablando de derecho como tal. Digamos que desde el punto de vista subjetivo, el derecho es la facultad, la atribución y el permiso que nosotros tenemos para hacer algo. Por decir algo, cuando decidimos tomar un contrato de arrendamiento. El derecho objetivo es el derecho que está basado en un sistema normativo y que permite resolver potenciales problemas de una alta magnitud a la luz de la ley. Y la ciencia del derecho, digamos que es la investigación o el estudio de la realidad jurídica, cuando hablamos de que el derecho es un objeto de estudio de esta misma ciencia. Entonces, esos son 3 puntos de vista donde podemos analizar la palabra derecho y el derecho como tal. Vamos a hablar de las definiciones del iusnaturalismo. Esta corriente tiene una conexión directa con el derecho y con la moral. Y digamos que cuando se analiza esta corriente, la analizan desde 2 tesis. Hay unos principios morales y unos principios de justicia que son universalmente válidos y que son asequibles a la razón humana. Y hay una norma que puede ser calificada de jurídica si contradice aquellos principios morales o de justicia. Entonces, digamos que el iusnaturalismo está ligado con la moral y con el derecho subjetivo, porque lo estamos basando en aquellas normas que son principios, costumbres y son como la naturaleza de la persona en sí. Dentro de esta corriente existen varios tipos. Entonces está el tipo teológico, que es cuando hablamos de que el derecho está basado o viene originado desde Dios. Y ese fue, como lo decía el compañero anterior, el exponente era Santo Tomás de Aquino. Que hay una manera racionalista de mirar esta corriente y es que el derecho natural se deriva de una naturaleza o una estructura de la razón humana. Y una parte historicista, que es, digamos, el criterio para determinar lo bueno y lo malo de todo lo que se viene analizando acerca del derecho y su historia. Ahora vamos a hablar desde la parte o desde la corriente del iuspositivismo y, digamos, partiendo de las definiciones que tiene esta corriente. Esta corriente no tiene ninguna conexión entre la moral y el derecho, o sea, es completamente aparte de la anterior. Se analiza desde la parte del escepticismo ético. Entonces, hablamos de que no existen principios morales ni de justicia y que no son conocidos por medios racionales y objetivos. Hablamos de un positivismo ideológico y decimos que el contenido de las normas del derecho positivo deben de ser aplicados por los jueces haciendo caso omiso de sus escrúpulos morales. Es decir, que ahí no tenemos nada que ver con la moral. El formalismo jurídico. El orden jurídico es un sistema autosuficiente que es capaz de promover una solución de igual manera para cualquier caso que se haya concebido. Y hay una parte de positivismo metodológico que no está, digamos, muy asociada a las dos corrientes, pero que de una u otra manera se analiza a la luz del iuspositivismo. Y es que en determinados casos los jueces están moralmente obligados a desconocer ciertas normas jurídicas. Por eso es que digamos que esa posición no es muy aceptada, pero en determinadas ocasiones, como ocurrió con uno de los jueces del documento de Nino, estos hacen caso omiso a algunas normas y cuando las consideran que son demasiado injustas para ser obedecidas. Teniendo como precedentes lo que les acabo de mencionar, el derecho regula al hombre desde su nacimiento hasta después de su muerte.
pues como ciudadanos pertenecientes a un Estado reglamentado por normas, el cumplimiento de estas impone el orden en la sociedad y ayuda a la solución de conflictos, independiente de las corrientes o de la manera como analicemos el derecho. Si partimos de la convergencia entre la moral y el derecho, que es lo que nos habla el documento de Nino y que es lo que en cierta manera nos toca la sentencia 224, podemos decir que las reglas del derecho son en casi su totalidad tomadas a préstamo de la moral, hasta el punto de vista de que se convierten, hasta el punto de vista en que la moral se reviste de carácter obligatorio. Sabemos que la moral no es obligatoria, pero gran parte de las normas del derecho, cuando se revisten de carácter obligatorio, hacen parte del derecho. Por eso son dos cosas que están tan ligadas, la moral y el derecho. Es por esto que la sentencia 224 nos muestra cómo el derecho puede llegar a la solución de un conflicto, en este caso un conflicto moral, cuando se habla de la moral cristiana al referirse a una religión como la mayoría de la población. La ley en este caso, digamos que omitió el hecho, se limitó como a reconocer un hecho social, a la luz de que la sociedad lo podía ver como si fuera una violación de un derecho, ya que en Colombia no existe solamente la religión católica. Y esto, digamos que, entre comillas, se podría convertir en un privilegio moral que se le estaría dando, pues, como a ese caso, pues, que se dio en la sentencia. Para concluir, y digamos que en mi concepto personal, puedo decir que el derecho es un conjunto de principios y normas que regulan las relaciones humanas, inspiradas generalmente en la justicia, el orden y la moral, que asegura la convivencia social y cuya observancia se hace de manera coactiva por parte del poder público. El derecho se constituye en un medio y en un fin como garante de las libertades individuales. Es todo, profesor. Muchas gracias. Muy bien logrado, muy claro. Muchas gracias, Carol. Ay, muchas gracias, profe. Sandra Gómez. Sandra Gómez. Bueno. ¿Quién más faltará? Pues yo no tengo aquí más. ¿Alguno de los que está aquí cree que todavía falta? Profe, pues Santiago me escribió que él iba a participar, pero está configurando el computador porque en el que estaba no le está funcionando el sonido. Entonces no sé si seguimos la clase y si de pronto él se presenta, pues lo escuchamos. No, me siento muy enfermo. Dejemos la cosa para dentro de 8 días y les pido el favor que me excusen. Tranquilo, profe. Tranquilo, profe. Primero la salud. Tengan la bondad de mirarlo de lava y nos encontramos dentro de 8 días. Profe, espere, que miramos en el ABA, qué pena. ¿Cómo? ¿Qué miramos en el ABA, qué pena? Pues las actividades que deben de estar programadas. Sí, se entra al lava y ahí se mira todo. Ah, listo, dale. Gracias, Bueno, que se mejore, que esté muy bien. una feliz tarde, muy amables. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Profe, hasta luego, que se mejore. Profe, que se mejore, hasta luego. Dios quiera. Profe, que se recupere pronto. Feliz Eso noche, espero. profe, que se mejore.